tratar con estos elementos, por lo menos tengan un conocimiento general, digamos, de cómo funciona y qué problemas se pueden llegar a presentar. Durante la primera parte del año, nosotros estudiamos, digamos, las distintas variables que nosotros podemos llegar a tener en cuenta para estudiar, digamos, un sistema, como ser la temperatura, la presión, el nivel, el caudal. Y todas estas variables se tienen en cuenta, digamos, para que un controlador accione sobre un dispositivo de acción final, el cual puede ser, en este caso particular, una válvula. Nosotros a grandes rasgos tenemos dos tipos de válvula. Las válvulas que se llaman de cierre, o sea, on-off, está abierta o cerrada, y la válvula de control, que es la que nosotros vamos a estudiar en este caso. Esta tiene la particularidad de que puede posicionarse a distintos niveles de apertura. Una válvula de control es muy utilizada en la industria. O sea, básicamente lo que hace es restringir el paso de un fluido, ya sea líquido, vapor o gases, a través de un controlador, por ejemplo, un PLC. Y la válvula, como habíamos comentado, puede ser de control discreto, o sea, abierta o cerrada, que generalmente se utiliza para casos de emergencia, y la válvula de trabajo, que sería la que vamos a ver nosotros, que es la que estrangula el fluido en distintas posiciones, o sea, en forma analógica, tomando muchas variables, muchas posiciones, y justamente así analógico puede tomar infinitos valores entre lo que sería la condición de apertura y cierre. Bueno, y esta válvula está compuesta básicamente por dos partes principales, que son el cuerpo, el cual contiene los mecanismos donde actúa, digamos, sobre el fluido, y el actuador, que es el que provee la energía mecánica necesaria para mover los componentes que se encuentran en el cuerpo de la válvula, que son los que restringen el fluido. En forma esquemática vendría a ser o sea, la parte superior es el actuador y la parte inferior es por donde pasa el fluido y es el cuerpo de la válvula. Acá tienen, digamos, cómo sería una forma en la práctica, cómo se vería desde afuera. Las distintas formas que o sea, los distintos componentes. Fíjense que hay un vástago donde tiene una empaquetadura y es accionada, en este caso, por un conjunto de diafragma resorte. O sea, tenemos el actuador y el cuerpo de la válvula. Bueno, y dentro de la válvula de control tenemos
varios tipos. La de vástago deslizante, donde que en este caso el obturador se mueve en la misma dirección que el vástago. Y dentro de las que más se utilizan sería la válvula globo, la de compuerta, la de diafragma, que son las que vamos a ver un poco cómo sería su funcionamiento. La de vástago deslizante tenemos la válvula globo, que puede ser de simple asiento. Acá tienen un corte, digamos, de cómo sería. Puede ser de doble asiento. Esta lo bueno que tiene, que permite balancear la fuerza del vástago con la fuerza ejercida en el fluido. Pero bueno, tiene la contrapartida de que en este caso la condición de cierre tiene más fuga porque está cerrando en dos lados, o sea, se duplica, digamos, la condición de fuga. También tenemos el obturador equilibrado. Hay otro modelo que es en ángulo. Acá tienen un corte. Y unas también que se utilizan mucho son las válvulas de jaula. ¿Por qué es muy utilizada? Justamente porque al tener una jaula se puede cambiar la misma, logrando distintas respuestas sin tener que cambiar el cuerpo completo. Y también un aspecto a tener en cuenta es qué pasa cuando yo tengo una válvula que tiene jaula balanceada o desbalanceada. Justamente la diferencia es que, fíjense donde está el vástago, donde está el cierre, tiene un conducto que comunica la parte superior con la parte inferior. Eso hace que se equilibren las fuerzas, con lo cual se necesita menos fuerza en el vástago, o sea, menos presión, si es un actuador neumático, como para producir el movimiento. Acá tienen un corte. También dentro de la familia de vástago deslizante tenemos la válvula de compuerta, que se utiliza generalmente para lo que sería el control de apertura y cierre. Una foto, digamos, de cómo sería en la realidad. Y también tenemos la válvula de asiento con simple guía, la cual el anillo de asiento funciona como guía del obturador, minimizando el esfuerzo ejercido por el vástago. Entonces, fíjense que el asiento ofrece una suerte de guía. Y en este caso, al ofrecer esa suerte de guía, el vástago puede tener menor diámetro, lo cual disminuye la fricción y mejora el comportamiento de la válvula. Bueno, y la de doble asiento, que ya la habíamos mencionado,
Es un diseño que viene naturalmente balanceado. O sea, lo bueno que tiene capacidad de manejo grande porque tiene doble apertura. Y generalmente se tiende a utilizar en fluidos viscosos. Y como había nombrado, bueno, podemos nombrar como contrapartida que en este caso se logra un cierre menos efectivo que la de simple asiento. Las de jaula también pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Y puede tener uno o más agujeros. Las válvulas balanceadas tienen la desventaja de tener más caminos de fuga cuando están totalmente cerradas. Justamente porque el agujero comunicante permite el paso del líquido por la parte superior y por la parte inferior. También nos podemos encontrar con válvulas de diafragma. Estas válvulas generalmente se utilizan para fluidos que contienen partículas en suspensión o barros, los cuales tenderían, digamos, a obturar las válvulas de operación normal. Por eso generalmente se le aplica un diafragma. Y esta posición, digamos, que tiene, que el corte está más elevado que la base de la cañería, justamente para evitar que se trabe con los barros o con los sedimentos. Y acá, en este caso, el basto se le va a tener que aplicar una mayor presión para cerrar, porque hay que tener en cuenta la superficie del cilindro. También otro modelo son las válvulas con obturador de movimiento circular. La ventaja que tienen es que ofrecen menor resistencia al paso del fluido cuando están totalmente abiertas. Este sistema también se aplica en las canillas de agua, no sé si habrán visto, que hay muchas que están trayendo este sistema, que si ustedes se fijan, digamos, por lo que sería la parte de atrás de la conexión, van a ver que si la giran es una esfera que tiene justamente un agujero, o sea, no tiene, digamos, la varilla, digamos, el vástago roscado con la goma en la parte inferior, que es la que cierra, sino que es una bolilla que tiene un agujero, digamos, pasante, atravesado, y según cómo esté posicionado, va a dejar pasar el fluido o no. Y bueno, acá tenemos también, dentro del movimiento circular, puede ser esférica, después puede ser la que se llama válvula tipo mariposa, que es la que está en la derecha parte superior, y la de la parte inferior, que es una válvula de disco. ¿Por qué se diferencia estas tres? Justamente porque la válvula de bola es la que tiene un conducto que atraviesa por el centro de la esfera, y cuando el conducto está alineado, digamos, con la dirección del fluido, estaría abierta. Si nosotros giramos esa esfera y la ponemos en forma perpendicular al paso del fluido, va a estar cerrada. Se puede usar para operaciones on-off y otras
El conducto está cortado en forma de V corta para funcionar como válvula de estrangulamiento. Se lo podemos observar. Fíjense en las distintas posiciones de apertura que tiene, o sea, cuando está prácticamente cerrada, o sea, el fluido ve una esfera. Cuando está completamente abierta, es como que no ofrecería resistencia al paso del fluido. Bueno, la segunda que tenemos de este estilo es la válvula mariposa, la cual el cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un disco circular. La válvula puede estar herméticamente cerrada, digamos, mediante un anillo de goma que está encontrado en el cuerpo. Acá en este caso, como el movimiento es circular, generalmente se le coloca un servomotor que permite, digamos, que el disco gire, ¿no? Y obviamente, digamos, acá el giro de 90 grados desde la posición de apertura hasta cierre, y para un control continuo generalmente trabaja el 60% de apertura. Este sería, digamos, una vista exterior de una válvula de este tipo. Y por último, dentro de esta familia tenemos las válvulas de disco, que son similares a la válvula mariposa, pero en este caso la diferencia es que el eje de giro es excéntrico. Acá tienen una foto, digamos, de cómo sería una válvula de este estilo. Y después, para lo que sería el control de fluido gaseoso, se utilizan las llamadas aperturas de compuerta o dampers en un conducto que generalmente son ventiladores. Y un dato a tener importante, a tener en cuenta, en este caso, en las válvulas, son las empaquetaduras, porque justamente son las que nos van a permitir que el fluido no se escape entre lo que sería el vástago y la parte superior. Fíjense que generalmente, o sea, no es una única empaquetadura, sino que una empaquetadura es un conjunto, digamos, de componentes en donde tienen distintos compuestos, más duros y más blandos, como para que en su conjunto le permita una larga durabilidad y a su vez, o sea, los compuestos más duros, por así decirlo, están en la parte superior e inferior, que es donde trabaja, digamos, la finalización de la empaquetadura, y en la parte central tienen los compuestos más blandos, que son los que producen la efectiva obstrucción al paso del fluido. Bueno, justamente cuando la empaquetadura no se encuentra en un correcto funcionamiento, se van a producir fugas por ahí. Cuando nosotros hablamos de válvulas de bloqueo, o sea que están completamente cerradas, no vamos a tener este problema. Pero sí nos va a aparecer
en la válvula de control, ya que las mismas están operando en una condición de apertura intermedia. Entonces, en este caso, vamos a tener que tener en cuenta estas fugas, y en base a la fuga que yo tenga, digamos que una válvula me asegure, va a haber una clasificación que va a ir desde la clase 1 hasta la 6. La clase 1 es la válvula más económica, que no tiene especificación, digamos, de cuánto líquido estaría pasando en una condición de cierre. La clase 2 ya nos dice que nos asegura que lo máximo que va a poder pasar es un 0,5% de la capacidad. La clase 3 es un 0,1, la clase 4 un 0,01. O sea, fíjese que a medida que va aumentando la clase, el fabricante me asegura que el líquido que va a pasar es cada vez menor. Y la válvula de mayor clase, que es la 6, se hace un testeo de nitrógeno. Y nos asegura, digamos, que no va a tener pérdidas con un máximo de presión hasta 50 psi. Este tipo de válvulas se someten a pruebas en donde se le aplica una presión de aire o nitrógeno y se le pone un recipiente en la salida. Y entonces ahí se le empieza a aplicar presión y se cuentan las burbujas que van saliendo en un determinado tiempo. Por ejemplo, para la válvula de 6 pulgadas, el máximo permitido para una clase 6 es de 27 burbujas por minuto. Obviamente, para una condición operativa, siempre elegíamos una válvula clase 6. El tema está en el costo que tiene la misma. Entonces, justamente tenemos que ver qué necesidad tengo yo de obstruir, hasta qué nivel yo necesito que se restrinja la circulación del fluido. A ver hasta dónde el proceso me demanda, digamos, que yo tenga una restricción tan severa. Entonces, en ese caso voy eligiendo la clase de válvula que voy necesitando. Bueno, con respecto al actuador, va a haber distintas maneras de controlarlo. Justamente el actuador es el que provee, digamos, la fuerza de operación que me va a permitir accionar el mecanismo de la válvula. Y estos sistemas de accionamiento pueden ser de distintas fuentes. Pueden ser neumáticos, hidráulicos, eléctricos, o la más simple, que es el accionamiento manual. Nosotros justamente vamos a ver, digamos, la distinta manera de accionar en forma remota. Por ejemplo, mediante un actuador neumático. Acá en este caso, lo que se hace es aplicarle una presión de aire sobre un diafragma flexible o un pistón, según sea la forma de la válvula, para mover el mecanismo. Acá tiene una válvula en corte, o sea, está cortada el 50% de la superficie, para que vean cómo la parte superior es donde ingresa. Este es un ejemplo de una válvula neumática, accionamiento neumático, mediante diafragma. O sea, la fuerza proviene de una fuente externa y la señal que generalmente emite el controlador va a ser de 4 a 20 mA, y esta señal es convertida en una señal neumática a través de un traductor de corriente-presión. Generalmente los valores de presión utilizados para control es de 3 a 15 psi.
Esto generalmente se aplica para válvulas chicas. Cuando las válvulas son más grandes, se puede usar un amplificador neumático aumentando esa variación, por ejemplo, de 15 a 40. Lo cual también me va a aumentar el caudal de aire como para que la válvula pueda ser accionada correctamente. Acá tienen una foto, digamos, de lo que sería cómo es ese amplificador neumático. Un dato importante también a tener en cuenta es qué pasa cuando yo me quedo sin energía. O sea, hay algunos actuadores que en caso de que yo me quede sin energía pueden ser accionados manualmente. Este es un caso en el cual puede pasar esa situación. Ya fíjense, hay dos válvulas de bloqueo y una válvula de bypass. En caso de falla pueden aislar la válvula y también pueden hacer eventualmente un mantenimiento sin tener que cortar el proceso. O sea, fíjense, cierran las dos válvulas de bloqueo, abren la válvula de paso y pueden trabajar normalmente sobre la válvula y el fluido continúa circulando. Generalmente, los tubos rígidos, digamos, donde se controla la presión de aire, se les hace un rulo para que soporten la vibración del sistema y no se produzca una fatiga del mismo. Bueno, estos actuadores neumáticos pueden ser de diafragma o de pistón. Son distintas formas de accionarlos. Siempre tienen que tener una entrada de aire y una parte de venteo para descargar la parte opuesta. La ventaja de los de pistón es que tienen una longitud de recorrido mayor que los de diafragma y permiten además operar presiones más elevadas, pero tiene la contrapartida de que tiene mayor fricción. Por eso lo que podemos sacar como conclusión es que los de pistón son más adecuados para lo que sería la apertura y cierre, y los de diafragma son más utilizados para lo que sería el control analógico. Por ejemplo, fíjense acá en esta figura, en donde pueden ver que hay dos pistones para accionar una válvula. En este caso es una válvula mariposa que trabaja totalmente abierta o totalmente cerrada. Y la caja negra que está en la parte inferior izquierda es la que contiene los interruptores para justamente enviar la señal en qué estado se encuentra la válvula. Y el encoder amarillo es el que indica la posición en la que se encuentra la válvula. Cuando el tamaño de las válvulas supera determinada dimensión, que necesitan fuerzas muy grandes, en ese caso ya no se va a usar accionamiento neumático, sino que se pasa a utilizar un sistema hidráulico. Luego tenemos las válvulas también que son importantes para el sistema de seguridad, que son las
reguladoras y las de que producen el alivio cuando hay una situación de sobrepresión. Estas válvulas generalmente se encuentran en el exterior y descargan a la atmósfera. Estas son distintas situaciones en las que se puede llegar a encontrar. Generalmente con las siglas en inglés sea para las reguladoras PRB y para las válvulas de seguridad PSB. Bueno, además de los actuadores neumáticos e hidráulicos, también se encuentran los actuadores eléctricos, que también se pueden usar tanto para servicio de apertura y cierre como para servicio de regulación, o sea, de estrangulamiento. En este caso, el vástago de la válvula va a ser operado a través de un motor eléctrico. Y a su vez también tenemos, en distintos sectores podemos encontrar válvulas de accionamiento manual, que en este caso no son accionadas directamente por un operador. Y un tema importante a tener en cuenta es la posición que quedaría la válvula en caso de falla del sistema. O sea, ¿qué pasa cuando se me corta la energía eléctrica? Sobre todo en procesos que conllevan un riesgo, digamos, cuando se corta la energía, donde estoy tratando, por ejemplo, productos químicos, en donde según qué proceso tenga, voy a tener que determinar qué posición tendría que tener una válvula en un determinado lugar del sistema. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema neumático, ante la falta de energía tengo dos posibilidades. O sea, la válvula puede quedar abierta o cerrada. O sea, voy a tener las válvulas de aire para abrir, que en ese caso, si hay una falla, la válvula va a quedar cerrada, o sea, porque se me corta la presión de aire, o aire para cerrar. En el caso que yo tenga una falla, la válvula me va a quedar abierta. Y dentro de ese modo de falla yo tengo distintas posibilidades según cómo me quede el actuador. O sea, un actuador directo, voy a tener aire para cerrar, o sea, me va a quedar abierta en falla. Voy a tener un actuador inverso, donde voy a tener aire para abrir, entonces me va a quedar cerrada en caso de falla. Voy a tener un actuador inverso cuando tenga aire para cerrar, en ese caso va a quedar abierta ante falla. Y en un actuador directo voy a tener aire para abrir y cuando tenga caso de falla me va a quedar cerrada. Estos tipos de válvulas generalmente tienen una simbología como para poder identificarlas, que en este caso sería la siguiente. O sea, fíjense, aire para abrir, o sea, cuando falla se abre a la izquierda. A la derecha, cuando falla, se cierra la parte superior. La del medio de la izquierda, fíjense que cuando falla se bloquea, queda donde quedó.
Después si hay la del medio de la derecha, es indeterminado, digamos, o sea, no tienen necesidad de saber en qué posición tiene que quedar el vástago. Y de la parte inferior tiene la última señal de apertura o cierre. Bueno, como habrán visto, el actuador también tiene aparte, digamos, de la energía que yo le inyecto para poder mover el cuerpo de la válvula, para obtener un posicionamiento preciso, hay que calibrar la relación de fuerzas aplicadas, con lo cual también tiene un resorte antagónico, que me regula, digamos, ese balance de fuerza. O sea, la fuerza va a ser igual al desplazamiento por la constante que tenga el resorte. Pero son variables que ya hemos visto, digamos, en el caso del sistema métrico la fuerza se maneja en Newton y en el sistema anglosajón en libras. Y la constante de elasticidad en Newton metro o libras pie. Y el desplazamiento generalmente se maneja en metros o en pies. Bueno, acá en este caso, si nosotros queremos saber cómo se relaciona el movimiento, digamos, de desplazamiento, lo que tengo que hacer es reemplazar, digamos, lo que sea la fuerza, que sería presión por área, y lo igualo, digamos, a la constante del resorte por el desplazamiento. Entonces, si hay despejo, me queda que la compresión del resorte va a ser función de la presión y del área. Esta regulación es lo que me permite, por ejemplo, en una válvula neumática, que con una presión entre 3 y 15 psi yo pueda manejar la posición desde cerrada hasta abierta. O sea, puede estar completamente cerrada o completamente abierta. O sea, con 3 psi, posición mínima, con 15, posición máxima. Ahora cuando volvamos vamos a ver qué pasa cuando no alcanza a cerrar o abrir completamente.